96.5. Son las 9:14. Tenemos la oportunidad de conversar en el día de hoy, en el 205 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, con el historiador don Roberto Casat, que es el director del Archivo General de la Nación. Y justamente él ha venido con una nueva publicación que se titula Los silencios de Juan Pablo Duarte. Háblenos de esta publicación, de esta primicia. El libro salió anteayer, es un libro que estuvo interrumpido por la muerte del autor, un español que fue diplomático aquí en República Dominicana y luego en Venezuela, y en esa condición se interesó por la figura de Duarte y decidió hacer una investigación sistemática durante años. Es un libro muy interesante porque revela una búsqueda de fuentes poco conocidas o desconocidas en Venezuela y en España también, y hace un repaso de la bibliografía dominicana, de manera que es una contribución del archivo a la obra de Duarte. Nos habla de esa etapa de Duarte, casi no conocido, datos que pasó en Venezuela. Sí, él trata mucho temas de la etapa de Venezuela. Él buscó. ¿Pero tiene algún aporte nuevo? Tiene algún detalle nuevo, y sobre todo un tratamiento conceptual del tema, así como no. O sea, el libro es interesante. Correcto. ¿Cómo usted valora el enfoque, es decir, qué detalle nos puede dar del papel de Duarte en Venezuela a partir de la perspectiva de ese autor? Bueno, en términos generales, el autor lo que precisamente plantea es que hay todavía un halo de misterio de la existencia de Duarte en Venezuela. Él recoge cosas, ecos, que demuestran que Duarte estaba, que tenía vinculaciones, da datos incluso de familia poco conocidos, por ejemplo, una venta de esclavos de su tío Mariano Díez, que fue uno de los grandes apoyos de Duarte para el 27 de febrero, para todo ese proceso previo. En fin, entonces él se plantea que todavía quedan incógnitas sobre él habla de silencios, de puntos oscuros y luminosos de Duarte. Es un tema de discusión muy complejo, indudablemente, y bueno, pues aquí tenemos una contribución para ese tema que indudablemente es complejo, porque la mayor parte de la vida de Duarte se pasó luego fuera del país, totalmente aislado de la circunstancia dominicana, con excepción del momento en que vino a presentarse con motivo de la Guerra de la Restauración, que como sabemos no fue bien aceptada. Es decir, Duarte fue rechazado por motivos de intrigas desde el lado anexionista, también divergencias ya en proceso de desarrollo dentro del mismo sector restaurador, y se le destinó ignominiosamente a una misión diplomática en Venezuela. No, está bien, sí, después de ti. Hay dos momentos importantes que yo pienso, Roberto, que deben ser explicados de Duarte. Uno es, ¿por qué no estuvo presente el 27 de febrero de 1844? Porque algunos historiadores dicen que eso muestra de que es realmente encuadra una serie de cosas. Y lo segundo, ¿cuál historiador dice eso? Hay algunos historiadores. ¿Pero cuál lo dice? Vale. Porque todos los historiadores explican cuál lo dice. Bueno, algunos que se repiten porque todo el mundo sabe por qué él estaba afuera, y lo explican todo. Hay sanchistas que en la discusión sacan ese argumento, tú lo sabes. Sí, salió dice que estaba perseguido. Bueno, pero hay gente, por ejemplo, mucha gente no sabe cosas que pasaron con el ejército de Tiano y Duarte porque no ha querido ser difundido. Y por eso digo, esto es importante, claro, ¿por qué él no estuvo el 27? Los sanchistas sobre todo. Y en el caso de la restauración, también explicar cuál fue el elemento fundamental que provocó esto de que Duarte, que viene ya con una edad avanzada, se integra, se pone a la disposición y sin embargo es nombrado, tiene que irse. ¿Cuáles fueron los elementos fundamentales? ¿Cómo trabajó el sector de Santana y cómo trabajó el sector interno de las discusiones en esa situación? Bien, la primera pregunta, Eury, relativa a por qué no estuvo el 27 de febrero, como dice el señor Martínez Pozo, en realidad el tema es conocido, pero es cierto también que hubo una polémica de parte de algunos partidarios de la preeminencia de Sánchez, lo cual tiene una historia, porque Duarte fue olvidado. Eso es parte también de la historia dominicana, que no se ha rescatado suficientemente. Duarte fue borrado como programa de los conservadores cuando toman el poder en julio de 1844. Se le persigue
con saña, además del punto de vista y se le declara de traidor a la sus patria. ideas. ¿Perdón? Se le declara traidor a la patria. Sí, Eduardo como Santana. no, traidor a la patria, y no se le fusiló por casualidad, por consejo del cónsul de Francia, que llamó a Santana a moderarse en ese sentido y simplemente deportarlo. Entonces Duarte fue olvidado. ¿Quién asume la política liberal, democrática, en esos momentos de una u otra manera? Francisco de Rosario Sánchez, que es el que se opone a la anexión a España. Haití se pone de acuerdo con el gobierno de Haití. Entonces eso eleva indudablemente la figura de Sánchez como padre de la patria. Para esa generación el padre de la patria no era Duarte. Duarte es producto de una investigación de historiadores, en primer lugar José Gabriel García. Era un olvidado, es García, y detrás de García otros como Emiliano Tejera, que escribe un texto fundamental sobre Duarte, que rescatan lo que verdaderamente pasó alrededor del 27 de febrero, donde la figura predominante es Duarte. Afectaría darle su mérito también a Lili, ahí, en esa parte, en esa bueno, Lili lo nombró los tres. No, le descarta Duarte, no, pero por Sánchez. lo que se afecta. Lili lo que hizo fue por Sánchez. Reformula la pregunta. Pero se afectaría. Reformula la pregunta. Profesor, ¿deberíamos tener solo a Duarte como padre de la patria? Yo pregunto primero. Lili por eso no problema. Aporte de Lili. Sin la voluntad de Lili eso era posible. Oye la explicación, Julio, porque está esa explicación. No, Respondo lo último y vuelvo a lo primero. Mire, Lilis tenía de ministro al hijo de Sánchez. Entonces había ya una circunstancia, si se quiere, personal, familiar, algo que incide mucho en la historia dominicana. Claro. Tenemos una historiografía familiar, por supuesto. Le llamamos colindancias. Las colindancias. Entonces, aparte de que Lilis, aunque venía del sector liberal, fue el lugarteniente de Luperón, estaba pasándose ya una perspectiva completamente muy conservadora, completamente reaccionaria. Claro que sí, era un déspota. Un déspota de factura original liberal, claro, modernizante, todo lo que se quiera, que mantuvo cierto lineamiento en ese sentido, pero finalmente la figura de Duarte no le podía ser simpática, entonces él arregló las cosas de acuerdo a intereses. Salía salomónica. En una forma salomónica, claro. Pero evidentemente yo creo que el único padre de la patria es Duarte. Es Duarte, profesor, ya está la historia de Duarte. Ahora acaba usted de mencionar al caso Lilis después de Luperón. Está Bosch y los peledeístas. ¿Por qué el fracaso del proyecto liberal tan repetido desde el 44 hasta ayer en la tarde? Mire, yo debo hacer alguna aclaración. Por favor. Soy un funcionario del Estado que debe fidelidad en primer término al presidente de la República. De manera que yo estoy inhibido, yo soy una persona de izquierda, lo voy a seguir siendo toda la vida hasta el final seguro, pero yo tengo que abstenerme de hacer juicios políticos relativos a la realidad. No, olvide la realidad. Estamos en la historia. El proyecto liberal. Otra cosa. O sea, ¿por qué el proyecto liberal nunca logra desarrollarse? Y siempre ganan los mismos. O sea, el caso de Duarte, estos ejemplos que puse. Mire, indudablemente ahí tenemos hasta el 96, problema. Profesor, hasta el 96. Bueno, a ver. Vamos a dejarlo en el siglo XIX. Se fue al 19. Al siglo XIX. A mí me va a votar. Roberto Brillante. A mí me va a votar. No, porque no quiero entrar en consideraciones políticas, no puedo, claro, porque ya es incompatible con el ejercicio de una función pública que estoy haciendo. Y no quiere decir que yo esté manifestando ningún tipo de divergencia con nadie. Y desde luego debo decir que en el Archivo General de la Nación no se hace política, como es de rigor en términos constitucionales en las instituciones públicas. No se favorece a nadie. Y el archivo es una institución abierta a todas las corrientes de pensamiento. Y es de la nación, no del partido. Exactamente, existente en la sociedad dominicana. Y los dos presidentes peledeístas lo han entendido muy bien. Correctamente. Lo han respetado mucho. He tenido el apoyo sistemático de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Y eso evidentemente se agradece. Lo tengo que agradecer en el plano institucional. El respeto se gana también. Y en el plano personal también. Entonces, bueno, es una circunstancia real y eso ha permitido, y es lo que ha permitido que hagamos un trabajo patriótico en el archivo. Entonces la reflexión sobre el fracaso del proyecto liberal para que
Mire, yo pienso que el punto más de fondo, pero evidentemente tenemos un abanico de posibles explicaciones al respecto, radica en el extremo atraso de la sociedad dominicana en el siglo XIX. Éramos una sociedad prácticamente sin una oligarquía, ni siquiera, una sociedad distinta en buena medida al resto de las sociedades latinoamericanas, donde un proyecto liberal tenía demasiadas dificultades para arraigar, y donde evidentemente por razones de fuerza los portadores del pensamiento liberal en varias ocasiones llegaron al poder, como en 1879 con el gobierno provisional de Gregorio Luperón, pero en función de la situación existente tuvieron que acudir a medidas de corte autoritario y de la medida autoritaria a patrones de recomposición, de hegemonía de los sectores dirigentes existentes muy débiles tradicionales. ¿Cuál es la primera medida que toma Fernando Arturo de Meriño, el designado por Luperón, porque Luperón asumió ese papel? Yo soy el que pone al presidente y el presidente luego hace. Meriño se declaró dictador, disolvió el Congreso. Disolvió el Congreso, es una dictadura formal, claro, era un ultraliberal en ese momento todavía, después evolucionó en otro sentido, que es parte de ese problema. El poder lo llevó, la participación en el poder lo llevó a una perspectiva completamente conservadora. Cuando le abrieron la puerta. Sí, y eso que a él no le gustaba el poder. Meriño lo que le gustaba era el poder de la iglesia, pero finalmente siendo presidente no solamente asume una dictadura con pleno apoyo de todo el mundo, en primer lugar de Luperón, para aplastar a los caudillos, y procede a fusilar sin juicios, sin procedimientos judiciales. Claro, el famoso decreto de San Fernando. Sí. Entonces, bueno, si no acudían a eso, ellos pensaban que iban a ser derrocados. Es un problema de relaciones de poder existente en una sociedad en extremo atrasada, con grupos dirigentes muy débiles y muy en estado de disolución. Una dispersión regional muy fuerte. Es decir, había toda una serie de factores que obligaban a los liberales, cuando llegaban al poder, a adoptar posiciones contraproducentes. Lo vemos en todo momento. José María Cabral, un hombre honesto, un hombre decente y un gran luchador nacional, y lo demostró después de ser presidente en la guerra de los 6 años contra el proyecto de anexión a Estados Unidos. Sin embargo, siendo presidente, se planteó negociar el arrendamiento de Samaná durante 30 años. Y bueno, por poco se llega a eso, por quizás por una actitud táctica, ¿verdad? No un cambio de convicción, que son cosas de acuerdo, pero no podía haberlo hecho. Claro. Y eso inmediatamente generó renuncias. El primero que decide no apoyar a ese gobierno es Gregorio Luperón, pero le renunciaron varios ministros. José Gabriel García le renuncia. Es decir, se crea un caos, porque un presidente liberal que viene de la restauración, de los jefes principales de la guerra de la restauración, no podía hacer eso. Que mira cómo la cosa, aquí la restauración es... Y eso no implica cierta visión autocrítica, porque para que haya un Estado liberal, primero tiene que haber el Estado. Claro que Entonces, lo primero que tenía que haber el Estado, es decir, con Cesario Guillermo declarado en guerra, etcétera, no había Estado. Lo primero que tenía que haber el Estado, entonces el Estado se enfrenta con medidas de guerra, no con medidas liberales. Pero lo que quiero significar, Julio, es que lo que aquí tiene un corte de reivindicación revolucionaria, que es la restauración, en Europa y en la misma época, esa restauración era reaccionaria, porque la restauración en Europa lo que procuraba era devolverle el poder a Fernando VII. ¿Entiende? A la iglesia. Entonces, en el caso de aquí, era reivindicar la independencia. Pero lo que le quiero decir, lo que le quería preguntar, y le hago esta pregunta porque yo veo que este hombre tiene un método científico de enfocar a la sociedad, no lo hace con emocionalismo. De los mejores historiadores de América Latina. Yo quería preguntarle a él, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver la sociedad hacia el futuro? ¿Qué pasa con las ideologías después de la caída del muro de Berlín? ¿Tienen otras opciones ideológicas que no sean las expresiones del capitalismo que estamos viviendo ahora alguna posibilidad? ¿Y usted sigue creyendo que la izquierda tiene algún fundamento científico? Sí, no, claro, yo soy de izquierda y lo voy a seguir siendo, soy marxista, voy a seguir siendo marxista, a pesar de que el marxismo tiene que redefinirse y desarrollarse como es consustancial al marxismo, no debe ser una teoría estática.
Entonces, bueno, yo soy Tiene que ser un dialéctica, marxista movimiento permanente. en proceso, pero considerando que es la teoría principal todavía hoy, no necesariamente lo va a hacer en el futuro, pero todavía hoy es la teoría principal para interpretar la sociedad. Sí. La izquierda igual tiene que redefinirse. La izquierda no puede ser igual que hace 20 años y menos 50 años. Entonces tenemos que tener una izquierda, a mi juicio, adaptada a las circunstancias históricas, con planteamientos nuevos, tareas nuevas y mecanismos nuevos de acción. El partido de la célula y del centralismo democrático, eso está superado. Claro. Eso no puede reeditarse. Ahora, un pensamiento hasta el mismo concepto izquierda, de partido está en crisis. Correcto, correcto. Yo pienso que una izquierda tiene que redefinir mecanismos de acción para poder incorporar una gestión social responsable. Nada fácil, muy complicado. Las experiencias de los partidos de izquierda en el poder de América Latina lo muestran, lo difícil que es todo, pero hay que seguir transitando, porque lo que creo firmemente es que el capitalismo no tiene márgenes históricos válidos. Es decir, claro, el capitalismo existe y va a seguir existiendo por todos estos tiempos. Lo que pasa es que es un sistema inhumano, antihumano, un sistema que va en contra de las necesidades de la humanidad. Pero no es un mal necesario ese capitalismo para poder avanzar en el desarrollo. No es un mal necesario. ¿Cuál es la alternativa al capitalismo? El socialismo. En términos de organización económica. El socialismo. Pero es que el socialismo no acumula riqueza, y si no acumula no puede haber investigación y desarrollo. Bueno, mire, pues hay que repartirlo. Estoy de acuerdo que en el término de la eficiencia el capitalismo ha mostrado más capacidad que los socialismos existentes, sí. No cabe duda. Y incluso la supervivencia de algunos regímenes socialistas que se denominan socialistas, lo que pasa es que ahí entramos en un terreno complicado, sí. De qué es socialismo en la perspectiva de hoy, si todavía podemos aceptar como socialismo las experiencias soviéticas, chino. Exactamente, particularmente en el caso de China, donde se define un país como socialista, con un Estado socialista, de partido único, etcétera, etcétera, como sabemos. Pero bueno, sabemos que eso es bastante complicado, y lo que quiero decir, volviendo, es que el capitalismo ha mostrado un indudable dinamismo. El socialismo no lo ha logrado. Ahora bien, el dinamismo que se presenta en el capitalismo tiene sus límites y los va a tener por una circunstancia ecológica. El mundo no aguanta las presiones de crecimiento a las que estamos habituados. Entonces hay un problema sistémico que se va a presentar en un futuro, pienso yo, no muy lejano, de agotamiento del crecimiento en términos objetivos. Entonces ahí viene precisamente la oportunidad y la necesidad de una refundación social humana que le podemos seguir denominando socialista. Yo en ese sentido creo... Bueno, sí, lo que plantea Jeremy Rifkin de la economía colaborativa para mí es una forma de... En ese sentido, refundar, pero en República Dominicana todavía está como muy pegada la palabra fusión entre Haití y República Dominicana. ¿Entiende usted que hay hechos históricos que puedan entender, hacer posible, justificar ese temor, por decirlo de alguna manera, que hay entre algunos sectores, sobre todo cuando sabemos que hubo, de parte obviamente de liberales haitianos y demás, cierta hasta colaboración con el proceso de independencia de República Dominicana? No con la independencia, hubo un acuerdo entre los duartistas, Duarte y sus compañeros, con liberales haitianos para la caída de Jean-Pierre Boyer. Inmediatamente eso sucede, se dan direcciones completamente distintas. Ningún sector haitiano, salvo personas individuales que vivían, habitaban en la República Dominicana, en la parte de este de Santo Domingo Español, aceptaron la independencia dominicana. Okay. En ese sentido, es evidente desde una perspectiva mía de hoy que Duarte tuvo toda la razón. Éramos ya una nación en proceso de desarrollo y evidentemente el pueblo dominicano requería de la existencia de un Estado independiente, de un Estado-nación. Bajo la época haitiana estábamos sometidos a una condición de minoría nacional completamente subordinada. En Haití había 43 generales y solo 2 al final eran dominicanos. Al final, en 1844.
uno de los cuales muere inmediatamente, días antes del Solo dos representaban esa parte de la isla que culturalmente y demás se había conformado de manera diferente. Sí, sobre el temor fusionista. No, la primacía. Disculpa, Sí, pero bueno, yo creo que eso no tiene ningún fundamento. Por el momento, los dos países constituyen naciones distintas. Tenemos los procesos históricos distintos. Entonces no está planteada una fusión. Yo diría que lo que debe estar planteado es una relación amistosa de los dos países. Eso sería lo correcto. Yo sé que es algo sumamente difícil porque tenemos intereses contrapuestos en dos materias. En materia económica, puesto que Haití se ha hecho una virtual colonia económica de la República Dominicana, entonces eso genera graves resquemores en Haití e intereses muy discutibles en la República Dominicana, a mi juicio. Oigan lo que está diciendo este hombre, que el enfoque. Pero oigan lo que él dice. Es la primera, no, espérense. Porque nosotros estamos aquí con un sentido crítico. Es la primera vez que yo escucho el concepto colonia económica. Si Haití es una colonia económica, significa que aquí hay un grupo de colones. ¿Quiénes son esos, doctor? Bueno, la clase dirigente dominicana, en términos generales, tiene interés en mantener un tipo de relación con Haití. Yo no digo que intervenga decisivamente en la política haitiana, evidentemente eso no es así, pero lo suficiente para que en Haití, por la propia incapacidad de los sectores dirigentes haitianos, se reproduzca una situación de pobreza que hace de Haití y la otra el parte, mercado natural. Mierda, qué enfoque, compadre, que me debería venir toda la semana. Bueno, si quieren me integran, pero tengo que renunciar a la dirección. Oye, me es una colonia, un grupo de oportunistas. De la pobreza haitiana. Y de la pobreza dominicana también. El segundo punto es el migratorio. El Estado haitiano tiene interés evidente, yo creo que ni siquiera disimulado, en que permanezca el statu quo de una migración desordenada, incontrolada de nacionales haitianos a territorio dominicano. Desde el ángulo nacional de intereses dominicanos, evidentemente eso no debe suceder, no debe seguir, no puede seguir. Estamos en riesgo de graves problemas futuros. Aparte de que a la comunidad dominicana no le conviene la presencia migratoria haitiana masiva por muchas razones. En primer lugar, al trabajador dominicano. Es decir, es un factor de desorden del mercado laboral, de decrecimiento de los salarios reales. De manera que ahí hay un problema que le corresponde resolver a la comunidad dominicana, a la clase política, y no exactamente y a toda la población dominicana. Resolver el problema migratorio mediante una regularización de la migración haitiana que debe implicar, a mi juicio, una reducción fuerte. Yo no estoy hablando de muro, yo estoy hablando de la aplicación de las leyes existentes en esa materia, lo cual es algo necesario, porque si no en un futuro vamos a tener graves problemas. Excelente. Gracias por decirlo de una manera, José. Esa es la visión correcta. De una manera tan brillante. Nosotros nos portamos peor. No se crea, profesor, que es así. Nosotros generalmente no nos comportamos así. Es peor que nos comportamos. Él vino a un programa crítico. Profesor, le iba a preguntar, pero recordé lo del 96 por el comportamiento del Estado Dominicano en esto, pero retiro la pregunta, porque cuando ahorita habló del marxismo y del agotamiento del modelo capitalista en términos de los recursos naturales, que ese nivel de consumo y de obsolescencia planificada de los productos, ya las cosas no duran 20 años como antes, no están fabricadas, todo esto ha llevado a creo que austríaco, Christian Felder, a plantear lo de la economía del bien común, a partir del criterio marxista de valor de cambio versus valor valor de uso. ¿Qué posibilidad usted le ve a un planteamiento así? O sea, dentro del sistema capitalista, pero que, por ejemplo, las empresas se valoren por su aporte. O sea, esta empresa es mejor que aquella, no porque produjo para el dueño 2.000 millones de beneficios, sino porque mejoró
a partir de lo que hizo la comunidad, respetó el medio ambiente. ¿Eso es utópico, se queda en la utopía o hay alguna posibilidad de que siga caminando de a poquito? Mire, no conozco ese autor. Ahora bien, lo que usted está señalando a mí me parece sumamente importante, interesante en principio, porque yo creo que precisamente el chance de un replanteamiento del socialismo implica la negociación y la participación de los gestores del movimiento socialista dentro de los mismos términos del capitalismo. Es decir, no se puede hablar hoy día, por lo menos en este horizonte existente, de una revolución socialista en los términos clásicos de 1917. Hoy no está planteado. Pues ya que el Archivo General de la Nación nos ha obsequiado tantos libros en representación del grupo, nosotros le vamos a regalar a usted un humilde ejemplar de ese libro. Gracias, yo me responsabilizo. Gracias. Roberto, en este tiempo, 205 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, ¿cómo está la sociedad en estos momentos? ¿Por donde anda la juventud? ¿Puede Duarte, debe Duarte ser un modelo para esos jóvenes que hoy están en 50.000 cosas que no es patriotismo? Por supuesto que sí. Yo creo que tenemos la tarea todos en la sociedad dominicana de replantear un horizonte progresista, un horizonte utópico, participativo, social, democrático. Es evidente que es una tarea necesaria para una reconfiguración de nuestra sociedad. Yo creo que es una tarea generacional que tenemos todavía por delante y desde luego quienes deberán ser los gestores principales, los jóvenes. Yo creo que es una tarea para los jóvenes, lo que pasa que ¿Duarte sabemos... es modelo para los jóvenes? Debería serlo, no lo es. Debería por desgracia serlo, no lo es, porque los jóvenes están de espaldas a la historia. Pero tenemos la tarea de hacer de la historia un instrumento de movilización, de participación y un instrumento de pensamiento también sobre la ubicación de la gente en sus circunstancias históricas. Bueno, señores, muchas gracias. Excelente participación. Excelente. Cambio y fuera, Mauricio. Roberto Brillante.